Hechos capítulo 27, verso 9. Me voy a ir hasta el 11, que dice así: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también después de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste, e invernar allí. Amén. Quiero compartir junto a ustedes bajo el tema tempestades. Gloria a Dios, tempestades. Alabado sea el nombre del Señor, que en realidad este capítulo 27 del libro de los Hechos nos da unos cuantos detalles de uno de los sucesos que impactó en la vida de Saulo o de Pablo, aquí ya transformado, para su viaje hacia Roma. Nos da detalles específicos que, si uno lee este capítulo, diría: ¿qué tanta información se nos brinda? Porque no va a hablar de detalles, hermanos, que si no estamos un poco detenidos observando algunos, no entenderíamos. De hecho, la gente que comparte o le gusta mucho las partes del mar, la pesca, el barco, la embarcación, todo eso, disfruta de este capítulo como nosotros en la Biblia, porque nos va a hablar de ciertos detalles específicos que, si no miramos nosotros detenidamente, pudiésemos hasta confundirnos. Entonces, cuando alguien va a dar un testimonio, y a veces se detiene en dar testimonio con detalles tan específicos que algunos ameritan: ¿para qué tanto? Ahora, aquí en la palabra del Señor tiene un propósito. A veces miramos y escuchamos a alguien que comparte un testimonio con detalles tan específicos que usted y yo diríamos: ni era necesario decirlo a ese detalle, porque igualmente entenderíamos, le daríamos la gloria al Señor. Cuando usted y yo vayamos a compartir un testimonio, seamos concretos en poder. No es el tema de esta noche, pero si usted me permite, la antesala, ¿no? Cuando vayamos a compartir un testimonio, seamos concretos en testificar lo que va a exaltar el nombre del Señor. Y no nos quedemos nosotros con muchas hojas y hojas, y empezar a hablar de algo y quedarnos en la hemorragia de las palabras y no llegar a algo concreto. Si fuimos a orar por alguien que estaba internado y Dios se glorificó, no le voy a contar desde la mañana que me levanté y me cepillé los dientes y me peiné y me preparé y salí a la calle y había viento y estaba el sol. Todos esos detalles que a veces se hacen quedan de más. Compartamos el testimonio puntual: llegué a tal lugar. Aquí el apóstol nos va a hablar. Bueno, el escritor Lucas, hablando en primera persona, va a dar detalles específicos a nosotros de las cosas extraordinarias que Dios hizo en medio de una tempestad grande. Y vamos a entender por qué tempestad. Y tal vez lo asociemos también esta noche a tempestades que usted y yo hayamos tenido en alguna oportunidad. Tal vez usted diga: no me gusta el mar, nunca he estado en él, la embarcación no es mi fuerte. Bueno, pero le vamos a dar una aplicación espiritual. Hemos tenido tal vez en la vida embarcaciones, o nuestra propia embarcación como hogar y familia, o como persona, a veces navega y a veces recibe tempestades fuertes. Vamos a verlo, cómo se enfrentan y qué detalles podemos ver para glorificar el nombre del Señor. Pablo se embarcó en una nave adramitena. Comienza a dar detalles. Todo esto
yo voy a parafrasear o a sintetizar algunos versos de lo que estamos viendo, bajo la custodia de un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Todo eso es información que nos brinda. El centurión, la compañía, la nave, luego va a cambiar de nave. Más adelante va a cambiar de nave. Julio tuvo mucha consideración de Pablo y le concedió ciertos privilegios que, a pesar de que él era un preso más, pudo tenerlo. Nos va a decir la Biblia que llegó a Mira, ciudad de Licia, y Pablo y sus acompañantes fueron embarcados en una nave alejandrina. Y este nave sería la que estaría dando, hermanos, dificultades en el mar. Alejandro el Magno le había puesto sus nombres a las naves, o llamado Alejandro el Grande, y entonces en esa embarcación lograba captar sus nombres, y ahí el apóstol Pablo va a emprender el tan anhelado y deseado viaje hacia la ciudad de Roma. De ahí que entonces tal vez se digan todos los caminos al fin conducen a Roma, porque a pesar de todas las dificultades que Pablo tuvo, llegó a Roma. Si Dios nos ha llamado a un lugar y es la meta en el nombre del Señor, en medio de dificultades que nos toque atravesar, llegaremos en su nombre. Aleluya. Lo lograremos en el nombre del Señor. No significa que el camino sea todo color de rosa y que no haya dificultades. Recuerde que Dios nunca prometió eso, la ausencia de dificultades. De hecho, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. No hay ningún pasaje en la Biblia, hermano, que demuestre que el solo hecho de haberse entregado a Cristo, ya la vida entonces va a ser color suave y lindo y favorable. No, por el contrario, encontraremos que habrá dificultades. Ahora con una salvedad, que con nosotros está el que puede ayudarnos en medio de esas dificultades. Y eso era lo que Pablo también tenía que entender y comprender. Gloria al Señor. Vamos a entrar, si a usted le parece, hermano. Gloria a Dios. Prepárese para ir a la embarcación. Preparémonos para entrar en el mar. Y con todos los quehaceres y lo que lleva entonces. Aquí pasaron días, semanas. Si usted me permite, vamos a viajar todo esto en unos minutos nada más. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, siempre estaré citando capítulo 27, o luego citaré otro, pero lo haré mención del libro de los Hechos, verso 8 al 10. Y habiendo pasado ya mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Gloria al Señor. Bueno, encontramos que el apóstol Pablo tuvo como una revelación del peligro, lo primero a saber, una revelación del peligro que vendría entonces o sucedería a sus vidas. Lo primero que se le revela es Dios a través de una visión o una revelación que tuvo, pero fidedigna. Ahora observaremos algún detalle para compartir con los que navegaban con él. El verso 9 tiene esta cláusula, dice: por haber pasado ya el ayuno. ¿Por qué se detiene Lucas a darnos estos detalles por haber pasado ya el ayuno? Probablemente lo que esté haciendo mención sea el día de la expiación, que era el día de ayuno, llamado el Yom Kippur, que los judíos hasta el día de hoy practican. Era el día que desde la mañana hasta la noche ellos no se abstenían de todo, para luego al día de hoy reunirse al terminar la jornada y celebrar ese día de expiación. Ahora, también ellos, como judíos, practicaban eso, y el
el escritor Lucas nos hace mención que en medio de aquella travesía le tocó el Yom Kippur, el día de ayuno, de expiación. Ese día donde ellos se abstenían de alimentos. Entonces, bueno, el ayuno es eso, la abstención de alimento para uno dedicar mayor tiempo a la vida espiritual o al tiempo de oración. Es debilitar la carne en cierta manera para fortalecer el espíritu en nosotros. Eso es abstención de alimento, eso es el ayuno. Como creyentes nosotros creemos y practicamos también eso de abstención de alimento. Ahora, el ayuno nunca es, hermano, para pulsear a Dios. Ni el ayuno es ni tampoco ayunamos para que Dios perdone nuestros pecados. No. Los pecados son perdonados por la obra de Cristo del Calvario. Amén. El ayuno no pulsea a Dios tampoco. Voy a ayunar y a orar a ver si Dios por ahí me concede algo que me dijo que no, o que en su palabra está claro que no, pero tal vez yo le llamo una huelga de hambre y me manifiesto un poco ahí como con una actitud, si tú no lo haces yo hago hambre, una huelga de hambre, y Dios va a decir, haz la huelga de hambre que quiera. Dios no negocia su palabra ni sus mandamientos. El ayuno entonces es un momento para buscar más a Dios en la intimidad, en las recámaras secretas, para acompañarlo con la oración y orar a Dios y clamarle al Señor y pedirle a Dios su ayuda, acercarnos nosotros más a Dios. La Biblia dice, después de ese ayuno, Pablo tuvo una revelación espiritual donde recibió una visión en su espíritu del peligro material y humano que sobrevendría a esa embarcación. Tuvo una revelación de lo que sucedería. Y en verdad, Dios se le reveló y le mostró entonces del peligro de aquella embarcación. Entendamos que la revelación es algo que Dios hace y se manifiesta y revela a su siervo. Eso está hasta el día de hoy. Dios se manifiesta y revela muchas veces con propósito, peligros a venir, situaciones adversas. Y entonces en esa revelación, entendiendo que es Dios el que lo ha hecho, uno entonces puede compartirlo con otro. Ahora, si usted dice, yo no sé si fue Dios, mi sueño, el enemigo, el diablo, no hable nada. Porque cuando es Dios, Dios es muy claro en revelarse. Si usted tiene dudas, lo mejor que puede hacer es guardárselo y no decir nada. Reitero, porque Dios es muy claro. Cuando la gente viene y dice, sí, tuve un sueño, no entendí mucho, no entiendo nada, no comprendo, pero quiero contarlo porque fue tan real. Bueno, eso es personal. No significa que sea Dios. Tenemos que tener cierto cuidado porque si no vamos a espiritualizar todos los sueños o sentir o revelaciones que podamos tener. Yo creo en eso, en que Dios se revela y muestra su propósito, pero entendamos entonces que es claro el Señor revelándose y mostrando a veces sucesos que aún no han pasado, que van a pasar y que pueden estar en peligro, como en este caso, de toda una embarcación. Dios revelándose al apóstol en una visión, en ese don de sabiduría, entonces operado en Pablo para ver el futuro de aquella nave y de todos sus tripulantes. Dios todavía sigue revelándose, gloria al Señor, en sucesos futuros, pero claros, inequívocos, cuando tienen un propósito definitivo, claro. Yo recuerdo una oportunidad, estaba durmiendo, era de noche, y tuve un sueño, mostrándome Dios a un matrimonio, en medio de le cuento el testimonio largo corto, en medio de una situación linda, agradable, como en un parque que había estaba linda la tarde como para compartir. Yo veía que de distancia ellos venían, matrimonio, venían como, ahí caminando hacia donde yo estaba.
Y en un momento observo que había un gran abismo. Y ellos no se habían dado cuenta, venían tan rápido y dije, no se van a dar cuenta y ahí van a caer y cómo van a salir. Y entonces en el sueño yo quería y hacía señas por todos lados que se detuvieran porque estaba el abismo. Y ellos no se seguían, charlando entre ellos, no se percataban. Y yo que hacía señas y le mostraba y saltaba para decirle, no avancen, no avancen. Y en ese momento entonces ellos continúan. Y próximo a llegar a la línea del abismo, me sobresalto, me despierto y comienzo a pedirle al Señor, Señor, tú me darás una interpretación, pero lo primero que voy a ver es que están en peligro. Y me puse a orar y le pedí al Señor que Él me ayudara. Y entonces en la oración Dios me confirmó, me dijo, sí, están en peligro, tienes que orar con ellos. Y al otro día, hermanos, me acerqué a la familia y me fui a hablar con ellos porque estaban en un peligro. Y entonces le dije, estaban para encima de todo, no se estaban congregando. Y entonces me acerqué y les dije, le conté el sueño, le dije, no soy de soñar, no soy el José bíblico de Génesis, que tengo sueños y los interpreto a cada rato, no los tengo, pero hay momentos en que Dios con propósitos sabe obrar y ministrar. Le conté la experiencia, me acerqué donde ellos y le dije, hermanos, yo quiero decirle que sentí que ustedes estaban en peligro. Y ahí hablé con ellos, compartimos, oramos, se sinceraron, oramos juntos y entonces agradecieron la visita y Dios ministró a sus vidas al punto tal que les sirvió como un despertador para llegar y afirmarse nuevamente en el Señor por un largo tiempo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dios puede revelarse hasta el día de hoy y manifestarse a veces de cosas que podemos prevenirla. El tema está en poder oír a Dios y luego, después de haber oído a Dios y visto esa revelación de Dios, oír la voz de Dios, que fue lo que sucedió aquí, lo contrario. No obstante eso, a esa visión paulina fue recibida sin ninguna importancia. Dice el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Dios se le había manifestado a Pablo y le había dicho, y el patrón dijo, no me interesa lo que Pablo dice, voy a escuchar a quien debo escuchar, que eran entonces para él la importancia del piloto y el patrón de la nave. Desde un punto de vista humano, entendamos nosotros que el hombre le daría más crédito a un preso que iba en la embarcación, si escuchaba a Pablo, humanamente hablando, le daría más lugar a la opinión de un preso que al patrón y al centurión de la nave. Por lo tanto, digo, yo tengo que hablar tengo que escuchar a los experimentados en la materia. Ahora, Pablo no era ningún experimentado en la materia, pero Pablo había tenido una revelación de Dios. Había una palabra de Dios. Y Dios está por encima de las experiencias humanas que uno puede tener. No desvalorizamos las experiencias humanas. Qué bueno es tener experiencia, pero hay ciertas cosas que cuando ya hay un aviso de por medio, por más experiencia que tengamos, es bueno poder oír la voz de Dios. Y en Pablo estaba entonces la voz del Señor. Si hubieran oído al apóstol, no hubieran pasado todo lo que sucedió en este capítulo. Pero entonces se apoyaron más en la opinión de las personas de afuera que en la voz de Dios. ¿Qué problema hay cuando oímos más voces de afuera? Fulano que tiene experiencia, aquel que me habló. Y vuelvo y reitero por la duda, porque no es que estemos menospreciando a alguien de experiencia, y eso está muy bueno, pero por encima de eso entendamos que allí iba un hombre a quien Dios tenía propósitos y planes y se revelaba con ellos. Era un preso más, hasta en un momento de la navegación, era un preso más, y ahí estaba siendo un preso más, alguien que había escuchado la voz del Señor. En vez de poner la fe entonces en lo que Pablo dijo, le dieron más prioridad al piloto y al patrón de la nave. Si hubiesen permanecido en el puerto que estaban entonces anclados, no hubiese sucedido nada de lo que hubiera pasado.
Ahora dice la palabra del Señor en el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. A la mayoría le pareció mejor zarpar. La voz de la mayoría. Estoy viviendo una situación difícil, le pregunté a varios y la mayoría dicen que yo haga tal cosa. Bueno, es la voz de la mayoría. Ahora, la voz de la mayoría no significa que sea lo bueno ni lo correcto. La voz de la mayoría es simplemente la voz de la mayoría. La mayoría puede tener aciertos o desaciertos. Y no significa que porque la mayoría diga eso sea lo correcto. De hecho, en este caso, la mayoría estaba equivocada. Y eso suena un poco fuerte porque alguien diría, ¿pero qué se cree? No, simplemente escuchando a Dios y viendo la voz de Dios. La mayoría no actuó bien y le dijeron, hay que salir, salgamos. ¿Qué problema cuando a veces nos guiamos por la voz de la mayoría y no pedimos como cristianos la dirección a Dios, que se puede mirar en su palabra? Hay cosas que están muy claras en la Biblia que Dios nos las ha dado respuesta ya. No hay que orar a Dios para saber qué hay que hacer en algunos aspectos cuando ya está claro en la Biblia. ¿Me santifico? No, Señor, voy a orar. No. ¿Me congrego? No, Señor, voy a orar. No. Le aliviano la carga de oración. Hay ciertas oraciones que no son necesarias hacerlas, porque Dios las ha dejado muy claras en su palabra. Gloria al Señor. Por lo tanto, entonces, no escuchemos las voces de la mayoría, porque no siempre la mayoría nos van a guiar por buen puerto. A veces la voz de la mayoría puede meternos a nosotros en grandes problemas si no oímos la voz de Dios. Y podemos decir, pero yo estoy en esto porque la mayoría me dijo que yo hiciera esto. Y vendrá la mayoría ahora a librarme o a ayudarme. En verdad, hermano, simplemente tomé tal decisión porque yo quise. Y a veces porque no oí la voz del Señor. Ahí comienzan los grandes problemas. Creo que las tempestades grandes en la vida, y ese es el tema, tempestades, comienzan por no haber oído a Dios. Estamos en un grave problema por no oír la voz del Señor. Tranquilo, porque Dios conoce de todo eso. Él nos conoce a nosotros. Él no es caprichoso. Ni tampoco, hermano, nos paga conforme a nuestros hechos. Él siempre ha sido y es un Dios misericordioso y de amor. Tal vez nosotros decimos, pero viste, te pasó eso, yo te lo dije antes. Yo te dije que te iba a pasar esto. Ahora no vengas a llorar, No vengas a llorar ni a decirme nada, porque eso ya te lo advertí antes que te iba a pasar todo eso. Ok, con el diario del lunes todos somos periodistas. Con el diario del lunes todo el mundo dice, yo sabía que el partido iba a ser difícil. Pero eso es con el diario del lunes. Nos toca, hermanos, andar con el diario de la mitad de la semana, escuchando la voz del Señor y oyéndole a Dios. Y no aporta mucho el que venga alguien después que haya pasado una situación como esa y nosotros digamos, ese es el problema tuyo porque no me escuchaste, porque yo te dije esto y esto. Va a venir este problema, pasará esto y esto otro y tú no me hiciste caso. No aporta mucho. Es como remarcar más lo que ya está hecho. No va a aportar mucho. Hay que aportar. Tenemos que dejar que Dios pueda orar. A veces decimos, yo le dije a mi esposo, inconverso, por ejemplo, ¿no? Pues supongamos un ejemplo. Le dije a mi esposo que es inconverso, esto te va a pasar y ahora le pasó por cabezón. Ahora es problema de él, que se le arregle él. Bueno, ok, no sé el tamaño de su... Pero entonces entendamos que no va a aportar mucho. Que volvamos a caerle arriba y a decir, este es el problema. Este es el problema porque tú no me escuchas. No va a aportar mucho. Si Dios actuara así con nosotros, hermano, solamente nos daría sermones y estaríamos nosotros en el mar todavía en la gran tempestad. La manifestación del peligro se ve en el verso 14 y 15. Pero no muchos días después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo
arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos embarcamos a él, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Gloria al Señor. El verso 13 que omitimos, dice la palabra del Señor que habiendo soplado una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Gloria al Señor. Vino una brisa del sur en medio de todo. La mayoría dijimos vamos a zarpar, zarparon y vino una brisa linda. Y me imagino que se codieron, mira, que no quería que zarpáramos. Ahora que empezamos, hay una brisa agradable, está lindo esto. Hasta bien nos va a ir. Esta brisa está hablando de que hemos hecho lo correcto. Esta brisa como que suaviza la decisión que hemos tomado y como que decimos, no, las cosas me van a ir bien porque hay una brisa linda, favorable. Nos va a ir bien. Como que quisiéramos con esta brisa creer que lo que Dios ha dicho no es cierto. Y la brisa puede venir en medio de la vida nuestra. Una brisa favorable, gloria al Señor, que algunos la van a interpretar como buena, de confianza. Estamos embarcados nuevamente. Estaba duro, pero ahora con esta brisa linda, con este viento a favor, llegamos rápido. Cuidado. Porque inmediatamente a ese viento a favor, después de aquella brisa, gloria al Señor, le sustituyó un viento huracanado. Una brisa suave, agradable, linda. Se vino un viento huracanado, se levantó una tempestad tan grande que entonces a él sí entró en grave peligro. Pero ya estaba advertido por el Señor. Ya Dios había hablado, ya Dios había advertido, ya Dios había mencionado que no quería que zarparan, gloria al Señor. Ese viento entonces huracanado tomó con ímpetu, dio contra aquella nave y aunque trataron de poner en proa el viento, no pudieron. Finalmente el viento entonces huracanado se impuso y dice el verso número 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no había otra alternativa. El viento no era suave, era fuerte. La tempestad en el mar sacudió la embarcación. No pudieron enfrentar el viento. Entonces se dejaron llevar. Es lo que ya no queda otra. Ahora avanza sí, pero la cosa ya está difícil, está brava. A veces hemos tomado decisiones y hemos dado pasos en la vida no correcto. Y estamos entrando cada vez más en un lugar empantanado, difícil, porque no consultamos, porque no oramos, porque no le pedimos dirección a Dios. Y le decimos, ¿y qué hago aquí? ¿No le ha sucedido que de repente dice, pero qué lugar tomo? ¿Para dónde salgo? ¿Cuál es la alternativa de esto? No me queda otra. No sé qué hacer. Decimos nosotros en criollo, hay que arar y empezar de nuevo. Hay que agarrar y empezar las cosas de nuevo. Y mientras que haya oportunidad de empezarlas de nuevo, volvamos a empezar. Las cosas son mejores cuando las hacemos con una buena cimentación espiritual. Pero cuando hacemos las cosas que no están bien cimentadas, que estamos en contra de lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo, no, mi experiencia me dice que yo puedo hacer esto. Mi experiencia, yo soy un hombre experimentado en esto. Yo puedo ir por aquí. Cuidado porque a la brisa suave puede venir el viento huracanado. Y se levanta una tempestad. Y luego, ¿qué podremos hacer frente a eso? ¿Quién podrá obrar o poder continuar en esa situación? Dice la palabra del Señor que el esquife o el bote llevado por la nave estuvo a punto de perderse, en el verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Lograron subir al barco, y lo amarraron adentro. Verso 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Gloria al Señor. El panorama no era bueno ni alentador.
la situación que estaban viviendo, ahora quedaron a la deriva. A veces encontramos que situaciones de estoy ahora a la deriva. No sé qué hacer. No sé cómo salir de esto. Estoy en medio de una tempestad que yo no sé, se ha originado y ahora me encuentro que para volver atrás ya no puedo, pero para continuar hacia adelante, esto es muy difícil. ¿Cómo salgo? En medio de la embarcación estamos. Gloria al Señor. ¿Se anima a seguir? Amén. Algunos ya dicen, ya está, me bajo. No, hay que continuar, no podemos bajar aquí, hay viento, tempestades, está el clima muy movido. Gloria al Señor. Así que, por favor, hay que continuar, no nos podemos quedar en este lugar. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor entonces que al día siguiente fue de contrario, otra tempestad sacudió el viento. Verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Pensaron que haciendo liviana la nave, hermano, podían ayudarse en algo. Y mire lo que dice Lucas, ¿no? Con nuestras propias manos. Ya dijimos, aquí vamos a dejar de ser historiador, vamos a empezar a echar algo, hay que hacer algo porque si no nos quedamos. Aunque el historiador no era que estaba pasando y que luego narraba, lo iba viendo, lo iba escribiendo. No era un emanuense que alguien le editaba para escribir. El historiador es que luego va a hacer la historia de la iglesia. Pero por lo tanto entonces Lucas en primera persona también dice tuve que echarla en mano. Él va a hablar aquí en varias oportunidades en primera persona y esta es una de ellas. Decir yo también tuve que actuar y echarle mano porque entonces las cosas fueron bastante difíciles. Esos días, hermanos, que siguieron fueron de continua lluvia, de viento fuerte, la marea subió, gloria al Señor. Y nos dice Lucas, verso 20, y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vuelve a hablar en primera persona. Lucas dice, ahora sí no veíamos luz por ningún lado. Eso era la muerte segura para todos nosotros. Estábamos acabados. Cuando el hombre pierde toda esperanza, es un problema. Un problema con dificultad. Porque cuando perdemos toda esperanza terrenal, hay que entender que hay uno que viene a socorrernos y ayudarnos. Y ese es el Señor, gloria a Dios. Para eso hay que decir, Señor, ya he perdido toda esperanza. Las cosas no han ido como yo pensaba. Por el contrario, han sido peores. Ahora sí, me rindo. Ya no tengo más esperanza. Las puertas que he golpeado se cerraron. Los lugares que he ido no he tenido el éxito que hubiese querido. No me ha ido bien en lo laboral. Tal vez en la salud. Tal vez en varios aspectos no me ha ido bien. Ya he perdido la esperanza. Estoy en medio del mar. En un momento difícil. Tal vez sí siendo consciente que yo me metí en el problema. Pero ahora quiero salir de esa situación, gloria al Señor. Cuando el ser humano pierde, hermano, toda esperanza, hay un salvavidas eterno que se llama Jesús. Y le encontramos en Él. Él es la esperanza del hombre, gloria a Dios. Nadie puede perder toda esperanza si no ponerla en la persona de Jesús. Él es nuestra esperanza, gloria al Señor. Y hay que depositar la fe y confianza en el Señor. Pero entonces Lucas dice, hermano, y Lucas era, gloria a Dios, un hombre de Dios. Él dice, ya perdimos esperanza. Yo dije, de aquí no salimos. ¿Le ha tocado alguna vez decir, ahora qué haré? ¿Cómo saldré de esta? ¿Cómo avanzaré? La situación no está fácil, está difícil. He perdido la esperanza. Pero hay consuelo en el Señor. Gloria a Dios. La protección del peligro viene, hermano, verso número 23 al 25 les leo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho. Ahí hay una protección de parte del Señor al peligro que el apóstol estaba viviendo. Un ángel de parte del Señor se le apareció a Pablo, quizás en visión nocturna o en sueño. No sabemos de qué forma, pero se le apareció un ángel del Señor. Los ángeles de Dios están para ministrar a los creyentes. En todo momento usted y yo podemos recibir la visita de un ángel del Señor. Gloria a Dios. Ángel que vendrá para ministrarnos, para obrar, aún para fortalecernos, aún para hacer su obra extraordinaria. Sí, porque están para el servicio del pueblo del Señor. Alabado sea Dios. A veces, y hasta a veces, hermano, en carne y hueso. ¿No le ha tocado decir, uy, esto es como un ángel del Señor? Gloria a Dios. Me acuerdo que en una oportunidad veníamos por la 8 de Montevideo para casa y en la mitad del camino yo venía con una persona que no era de la iglesia pero vinculada, ¿no? Hijo de una hermana que ella se congregaba con nosotros, la hermana, y él no, pero venía conmigo porque justo habíamos ido a hacer unos mandados y venía conmigo. Entonces yo veo que en el caminar de la ruta un hermano venía con su autito y se le quedó. Yo lo veo que estaba al costado de la orilla de la ruta con sus manos y cabezas hacia abajo del volante, y yo lo veo que estaba parado de lo más probable es que se le quedó el autito, dije yo. Entonces cuando vi eso, agarré, me detuve más adelante, prendí la lisa, me bajé y le veía que él seguía así, ¿no? Con sus ojos cerrados, rostro inclinado frente al volante. Y entonces voy a llamarle por la ventanilla y le pregunto, ¿qué pasó? Y ahí él baja el vidrio y dice, ay, es que Dios sabe enviar sus ángeles, dice. Y que despierte que no está en el cielo ni yo soy tampoco en nada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que necesita. Entonces me dijo, se me quedó el auto. Y entonces agarramos, digo, pero esto debe arrancar enseguida, póngale segunda, y estaba segunda, y le dije, póngale el cambio, y con la otra persona, que era un muchacho robusto, y que vamos a empujarle, esto no arranca enseguida. Digo, sí, lo más probable es que se me haya quedado sin batería, casi que le promuevo una, ¿no? Pero no quise seguir en ese rubro, y entonces le empujamos y arrancó enseguida. Y arrancó enseguida y quedó ahí, se corrió al costado. Todo bien, nos subimos al nuestro, arrancamos, le miraba por el espejo para ver si quedó bien, él quedó bien. Y en un momento de eso que voy andando así de repente, pero me pasa como 80, ¿no? El autito por el costado así, arrancó y quedó muy bien porque siguió de largo y continuó su viaje. Y él muy contento decía, gracias, Dios sabe enviar sus ángeles. A veces hay personas que pueden ser vistas como esa ayuda de parte del Señor en un momento difícil. Estaba en una situación adversa. A mí me pasó algo muy similar hace unos años atrás. Iba a visitar al pastor Yenta, me acuerdo, y en ese momento el Solimar, las calles, hermano, eran lagunas y los pozos eran como entrar a la luna, más o menos. Entonces yo, que voy costeando Creta tratando de avanzar, pero me encuentro, hermano, con un Euroclidón terrenal. Y de repente veo que la camionetina empieza a ver agua, y yo inclinadito así, hermano, dije, ok. Me bajo y llamo por teléfono a esperar que venga el guinche y la saque. Ya está. Estaba totalmente inclinada, no podíamos avanzar. En ese momento, hermano, Dios envía a su ángel. Y pasa una persona que por allí, que no era común pasar, y dice, incluso me cuenta que en realidad pasaba un poco que ni sabía por qué, o porque simplemente quería pasar por la cuadra, y me ve a mí, metía una soga, hermanos, y salí, gracias al Señor. Dios puso su mano y puso su mano de poder para orar, y podemos ver a las personas como aspectos angelicales, que en los momentos más difíciles, allí Dios envía su ayuda y su ángel. Ahora, ¿cómo le fue a Pablo? Yo no lo sé. ¿De qué forma tuvo esa visión en la noche? No lo sabemos, gloria a Dios. Pero los ángeles estaban. Y Pablo, al pensar en Dios, él dice, ¿de quién soy? Él habla y menciona a Dios y dice, yo me sentí, o yo me siento parte de Dios.
yo soy hijo de Dios, de quien yo soy, de Dios a quien yo sirvo, dirá luego. En primer lugar, se identifica con Dios. ¿Saben que a veces en medio de la tempestad nos cuesta entender que usted y yo no somos cualquier persona? En medio de la tempestad nos cuesta creer que usted, a pesar de que estamos en la tempestad, somos hijos del Señor. Dios está con nosotros. Dios está en medio nuestro. Somos sus hijos. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Señor. No para grandeza humana, sino para confiar en aquel a quien nos pertenecemos. Nos pertenecemos al Señor, de quien soy. Y luego dice, a quien sirvo. El creyente, hermano, que ama a Dios, que ha encontrado al Señor, le ama y también le sirve. Fuimos llamados y salvados por el Señor para ser también libertados de la esclavitud, amarle y pertenecer al cuerpo de Cristo y servirle al Señor. Un privilegio que Él no da. El ángel trajo, hermano, palabras de consuelo al apóstol. Gloria a Dios. También le recordó el propósito divino de que tenía que compadecer al César, diciendo, he aquí, Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria al Señor. Para Dios ahora Pablo pasa a ser el capitán de la nave. No era que los que navegaban con el capitán. No, los que navegan contigo. Ahora te designo a ti la responsabilidad de decir, los que están ahí alrededor tuyo están a tu cuidado. Lo deposito en ti. Ahora tú serás el responsable de ello. Qué responsabilidad, ¿no? Si usted es cristiano y el único en su hogar, Dios le deposita la responsabilidad que todos los que navegan con usted está a cuidado suyo. No dice amén, pero es amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le ha puesto a todos los que están en su alrededor y a usted como persona espiritual a su cuidado. Y usted va a tener que decir, pues yo tengo que dar cuenta de ello. Claro, va a tener que dar cuenta de ello. Yo voy a tener que dar cuenta de lo que Dios me puso a mi alrededor. Y me lo ha puesto como una responsabilidad. Ahora entonces, así se sentía Pablo. Todos los que navegan contigo. Y le dijo entonces el ángel, he aquí ellos van a estar también para Dios. Entonces Pablo ya no pasaba a ser uno más, sino el capitán. A causa de Pablo, hermano, y por el amor que él tenía hacia Dios, se manifestó el poder de Dios para traerle palabra entonces de consuelo, que Dios estaría interviniendo en medio de ellos. La bendición de Dios viene, hermano, a nuestra familia por quienes estamos en el Señor. No abandonen la batalla espiritual. Soy el único que amo a Dios, el único que me congrego. ¿Qué va a hacer Dios aquí? Va a hacer cosas grandes. Se manifestará con poder, gloria a Dios, y también los nuestros serán alcanzados por el poder del Señor, porque nos mantenemos firmes, porque hemos estado con el Dios de quien soy y a quien servimos, y el ángel del Señor se ha manifestado a nosotros y nos ha hablado, ha traído consuelo. Usted escucha alrededor suyo todas palabras de consuelo, de desaliento, de tristeza, de llanto, de luto. Y usted tiene un cántico nuevo, una esperanza gloriosa. Y usted dice, yo no sé porque yo no veo las cosas igual que ellos, que tenemos la óptica de Cristo ahora, la visión del Señor. Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo, en alegría, en fiesta, en celebración. No lo comprenden ellos, pero eso es la evidencia y el resultado de tenerle al Señor. Por tanto, ahora Pablo se pone en pie y toma el control de la situación diciendo, verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tened buen ánimo. Imagínense la situación, los vientos, las tempestades, todo casi abandonado del barco. Y Pablo dice, tened buen ánimo. Algunos ya, pero ¿qué le pasó a este? ¿Cómo puede decir cómo puede levantarse y decir, tener buen ánimo? Estamos con hambre, estamos con frío, estamos pasando difícil. Y viene alguien a decir, buen ánimo. Alguien dice, no comprendo qué buen ánimo voy a tener con lo que me está tocando vivir. Gloria al nombre del Señor. Pablo entonces, aplomado porque él ya había sido ministrado,
Cuando usted y yo somos ministrados por el Señor, vamos a otro, pero confiando y descansando ya en el Señor. Una cosa es cuando alguien ha sido ministrado por Dios y comparte algo con alguien de esa confianza. U otra cosa cuando damos palabras de ánimo, pero estando nosotros desanimados. Damos palabras de aliento a otro, pero estamos desalentados nosotros. Eso se nota. Recuerdo una oportunidad, estaba en la empresa donde trabajaba y el último que me iba era yo. Ya se habían ido todos los compañeros, estaba el guardia de seguridad que cerraba la empresa, cerraba el local, que daba de vigilancia interna, y yo era el último que me iba. Me había tomado un poco más de tiempo porque me iba para un culto, me había preparado, se me podía usar el baño, me estaba preparando para salirme, y ya era como 15 minutos más pasada la hora de esa salida, y salgo. Cuando estoy por salir del baño, veo que viene el guarda, el vigilante, y con su mano acá así, todo el resto sangre por todos lados. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije. Dice, no sé, me mareé y me caí, me dijo. Y yo empecé a... Pero tranquilo, le dije yo. Tranquilo, que vamos a ver. Si me lo hubiese encontrado acostado en el piso ahí con el... Tranquilo, quédese tranquilo, le dije. Y él estaba... Increíblemente estaba tranquilo, no sé si por la tanta pérdida de sangre que había tenido. Y yo dije, ¿qué hago ahora? Y agarré y llamé enseguida al otro vigilante, al que estaba durante el día. Y dije, sucedió esto, ¿qué hago ahora? Dice, llama a la empresa nuestra para que llamen a la vigilancia y a la seguridad, médica, y vengan por él. Y yo tranquilo, llamé a la empresa y dije, tranquilo que ya vamos a mandar entonces a la móvil para que le atienda. Y en medio de esos minutos que pasaron, no sé, 5, 10, 15 minutos, yo le decía cada tanto, usted tranquilo, ¿cómo se siente, Nicolás? Le decía, ¿cómo se siente? Me decía, bien, tranquilo, que ya viene enseguida el médico. Y ahí yo, hermano, tratando de dar ánimo y de tranquilidad, pero el que estaba intranquilo, ese era yo. Hasta que llamé de vuelta al otro y dice, nos tenemos que llevar al vigilante. Y digo, si se va el vigilante, no queda más vigilante, me tendré que quedar de vigilante. Entonces me quedé de vigilante un par de rato, hasta que llamé al otro y dije, yo voy a reemplazarte ahora, guarden un poco y espérame. Se terminó la historia, pero me acuerdo cuando terminaba, cuando le transmitía la tranquilidad yo, pero estaba súper nervioso. Cuando usted dice, tranquilo, ánimo, pero usted no lo tiene, se siente. No podemos instar a otro que todo va a estar bien, hermano, quédese tranquilo. Y yo estando en un estado, no, porque se nota. Ahora, cuando Dios ha ministrado a nosotros, entonces podemos compartir con otros. Dios me ministró, tranquilo. Dios toma el control de todas las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser ministrados por Dios, porque al ser ministrados por Dios podemos compartir con otros. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, entonces Pablo le dice, esperen, tranquilo, gloria a Dios, porque no va a suceder nada. Es con todo que es necesario, a pesar de lo que estamos viviendo, es necesario, verso número 26, es necesario que demos en alguna isla. Le leo, gloria al Señor, verso 27 en adelante. Venía la 14ª noche y salían y siendo llevados a través del mar Adriático. Entonces a la medianoche los marineros sospecharon que estábamos cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas a probar. Mire, cuando yo leí esto, hermano, me tuve que detener y mirar algunas cosas. Lo que más me llamó la atención es la brasa. ¿Cómo que echaron brasa en el agua? No, la brasa es una medida que se tiene, hermano, y que utilizan los marineros, que es más o menos una brasa 1,5 metros, más o menos por ahí es el término, las medidas que ellos tienen. Entonces iban midiendo qué distancia habían, si podían llegar. Iban llegando hacia un lugar seguro
de estar tranquilo. Gloria al Señor. Detalles, reitero, que hoy estamos obviando simplemente en la lectura grande de las cosas que allí habían sucedido, pero cómo Dios se detuvo en dar victoria al apóstol Pablo. Pablo, hermano, dice la palabra del Señor, que se comunicó con el centurión y a los soldados y le dijo, verso 31, al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vamos a continuar estando todo. ¿Sí? Sucediendo todo lo que pasó, llegamos al capítulo 28, donde llegan entonces, se presentan y se cumple la profecía. Llegó la paz, pero tuvieron que llegar a tierra. Se cumplió entonces lo que era dicho por Pablo en una isla llamada Malta, y allí pasó, hermanos, ellos tuvieron unos 3 meses sirviendo al Señor, predicando de Cristo, haciendo la obra, Dios glorificándose en gloria al Señor. Y dice el capítulo 28, verso 16, que al fin llegaron a Roma. Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya Dios haciendo una diferencia, porque en verdad allí iba un hombre de Dios dispuesto a servir al Señor. Y Dios le había dicho: vas a ir a Roma, pero imagínense ir a Roma preso. Pablo quería ir a predicar la palabra del Señor. El texto termina diciendo, hermanos, en el capítulo 28, verso 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué le había pedido Pablo a Dios? Señor, quiero ir a Roma para predicar tu palabra. Y Dios le decía: si supieras, tengo una casa que ya está alquilada para ti. Y por 2 años por lo menos ya hice un contrato, ahí vas a estar predicando la palabra. A todo aquel que venga a ti a predicarle el evangelio de Cristo. ¡Qué extraordinario! Ahora, imagínense que Dios le hubiese dicho a Pablo cuando le dijo: quiero ir a Roma, y Dios le dice: sí, vas a llegar a Roma y tendrás la casa alquilada. Y todo esto que sucedía, toda esta tempestad en el mar, Pablo diría: pero ¿y Señor? ¿Y dónde está tu promesa? Todo se cumpliría en el tiempo del Señor. Sencillamente había que aguardar y esperar, hermano, porque la tempestad se levantaría en el mar, pero el Dios que calma la tempestad iba con ellos. ¿Qué tempestad nos ha tocado andar o vivir? ¿Cómo está nuestro mar? ¿El Euroclidón llegó? ¿La brisa favorable la vio en algún momento? ¿Se le ha revelado el ángel del Señor? Le ha hablado y le ha dicho: espera, hijo, hija, tranquilo, yo estoy contigo y te daré victoria al llegar al otro lado, y testificará y hablará de mi nombre a muchas personas más. Nosotros pensamos a veces que esa alta mar, hermano, es la última jornada nuestra, que todo se acaba. Qué lindo es saber que el Dios de victoria hace bonanza, que el Dios de Pablo está con nosotros en esta noche, que el ángel de Jehová está aquí con nosotros para revelarnos a nosotros y manifestarse en nuestra vida. Qué lindo es experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. A pesar de que tal vez estemos en situaciones complejas, tal vez alguna por haber desobedecido a Dios, pero tranquilo, porque hay esperanza. Hoy estamos oyendo a Dios. Y oyendo a Dios hay esperanza, gloria al Señor. No se termina la jornada si hemos estado oyendo al Señor, porque todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, sino que tendrá vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en esta noche, en medio de las tempestades, el Dios que calma tempestades está con nosotros. El ángel se quiere seguir revelando, Dios quiere seguir hablándonos. Qué lindo es poder mirarle a Él.